El tema, entonces, es la semejanza de triángulos. Nosotros hemos visto, digamos que hemos hecho una construcción en la parte geométrica sobre este tema, ¿sí? El tema de la semejanza, ¿ya? Vimos las razones de los segmentos, vimos segmentos proporcionales, cuáles son segmentos proporcionales, cómo identificarlos, ¿ya? Vimos también el teorema de Tales, ¿sí? Las consecuencias del teorema de Tales, cómo se aplica el teorema de Tales en otros teoremas importantes para la geometría y este tema. Y a raíz de ese teorema fundamental que vimos en la última clase, uno de ellos, porque vimos dos, pues nacen unos criterios que me ayudan a determinar cuándo dos triángulos son o no semejantes. ¿Listo? Entonces, esa es la idea del día de hoy, explicar entonces en qué consiste esto. El teorema fundamental de la proporcionalidad que vimos la última clase dice lo siguiente: si una recta interseca dos lados de un triángulo y es paralela al tercer lado, entonces determina un triángulo semejante al triángulo dado. Para los que de pronto no recuerdan lo que estoy queriendo decir, voy a recordarlo. Tengo un triángulo cualquiera y resulta que yo trazo una recta paralela a uno de los lados, ¿cierto? La trazo, por ejemplo, aquí, me está intersecando, es decir, me está cortando a dos lados del triángulo, ¿sí? Y al mismo tiempo es paralelo o paralela a un tercer lado. ¿Bien? ¿Esto qué provoca? Según el teorema de Tales, provoca que este triángulo que está aquí en la parte de arriba, lo voy a resaltar con otro color, este triángulo que está aquí, pequeñito, sea semejante a este triángulo que queda aquí más grande. ¿Listo? Eso es lo que dice el teorema fundamental de la proporcionalidad. ¿Ya? Si dos triángulos son semejantes, deben cumplir dos criterios. ¿Cuál es el primer criterio que debe cumplir? Que todos sus ángulos sean congruentes. ¿Qué es lo que significa congruente? Igual. Exactamente. ¿Listo? Ese es el primer criterio que debe cumplir si dos triángulos son semejantes. Que todos sus ángulos sean congruentes. Quiere decir que estos ángulos, este ángulo es igual a este ángulo que está aquí. Ángulos correspondientes, ¿no? Este ángulo que está en la parte de arriba obviamente es congruente con el mismo, porque miren que el triángulo pequeño coincide con el triángulo más grande en ese punto. Y que este ángulo sea congruente a este ángulo que se forma aquí. ¿Listo? Esa es la primera característica o condición para que sean semejantes. La segunda es que sus lados correspondientes sean proporcionales. Esa es la segunda característica. Que sus lados correspondientes sean proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que tengan la misma razón. ¿Listo? Por ejemplo, si el lado de este lado del triángulo más pequeño mide 1 metro y el lado más grande del triángulo que está ahí al fondo mide 2, de este mide 3 y el más grande mide 2 y el más grande mide 4, y este pequeñito mide 3 y el más grande mide 6, ¿será que sus lados son proporcionales? Yo diría que sí, por lo que se lo estamos dividiendo entre dos. Exactamente, ¿sí ven? En las medidas del triángulo más pequeño, todas ellas, los tres, son exactamente la mitad de las medidas de los lados del triángulo más grande. Entonces allí podemos decir que todos sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces cuando dos triángulos cumplen estas dos condiciones, podemos decir que son semejantes.
¿Listo? Y eso me lo ayuda a recordar el teorema fundamental de la proporcionalidad, según las consecuencias de lo que implica el teorema de Tales. Pero resulta que no siempre deben existir estas mismas condiciones, o no es obligatorio que las cumplan al 100%. Para eso existen criterios de semejanza. Estos criterios me ayudan a determinar si los triángulos son semejantes sin necesidad de conocer todos sus ángulos y sin necesidad de conocer todos sus lados correspondientes en proporcionales. ¿Listo? Miremos entonces, vamos a analizar uno por uno cada uno de esos criterios. Primer criterio. Criterio lado. Pues como su nombre lo indica, dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. Miren que en este criterio no me están pidiendo nada de los ángulos. Lo único que debo observar que es que sus lados correspondientes sean proporcionales. Si solamente eso ocurre, gracias a este criterio yo puedo decir que los triángulos son semejantes. ¿Me vas a decir algo, Juan? No, señor. Tenemos acá el ejemplo que tenemos. Si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Así, no hay necesidad de comprobar que los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Sí ven? Con solamente determinar que sus tres lados correspondientes sean proporcionales, no hay necesidad de mirar sus ángulos. ¿Ya? Miremos en este caso. El lado LM es correspondiente al lado OQ. Quiere decir que podemos formar la razón 3 es a 4. Y al mismo tiempo formar en forma decimal dividiendo 3 dividido 4, 0,75. ¿Listo? Para yo empezar a determinar que sus otros dos lados sean correspondientes, la división debe darme exactamente lo mismo. El lado MM es correspondiente al lado PQ o QP. ¿Listo? Por lo tanto, entonces 6 es a 8. Recuerden siempre manejar el mismo orden, ¿no? Es decir, si yo estoy formando la razón, ubicando primero los valores del triángulo pequeño, así deben formarse todas las razones. ¿Listo? No pueden formar una razón ubicando el más pequeño con uno del más grande y en la otra razón escribiendo lo contrario. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Deben manejar el mismo orden. Creo que alguna vez se lo recomendé cuando estábamos viendo el teorema de Tales. ¿Listo? Entonces 6 dividido 8 me da exactamente lo mismo. Hasta aquí entonces llevamos dos lados. Y obviamente el tercero nos debe dar lo mismo. Si no, ojo, si no, entonces no son semejantes, porque no se cumple el criterio lado. ¿Listo? Y entonces el último sería el lado LM es correspondiente al lado OP. Por lo tanto, 6,75 dividido 9, o 6,75 es a 9, me da 0,75. De esta manera, los tres valores, las tres razones de los lados correspondientes de este triángulo son iguales. Esto quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Recordemos la escritura de triángulos semejantes. El triángulo MNL, o LMN, como quieran, es semejante, recordemos que este símbolo, al triángulo. Si aquí empezamos desde M, ¿por dónde empezamos en el siguiente? Sí. Correcto. Entonces, el triángulo. ¿Listo? Recordemos que esta es la simbología matemática para expresar que dos triángulos son semejantes. ¿Alguna duda respecto a este primer criterio? Ninguna. No, señor. Bueno, el siguiente criterio, miren que los criterios tienen el nombre y ya con el nombre podemos como inferir qué le van a pedir. Criterio lado, ángulo, lado.
en siglas LAL. ¿Listo? Cuando usted de pronto me vaya a indicar que dos triángulos son semejantes teniendo en cuenta tal criterio, ustedes bastan con escribir las siglas. ¿Listo? No es necesario escribir de pronto el lado, ángulo, lado, no, LAL. ¿Listo? Y ahí yo sabría que se está refiriendo a ese criterio. Este criterio, pues obviamente ya me está diciendo que me va a pedir dos lados y un ángulo, pero no un ángulo cualquiera. Leamos aquí. Dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes entre ellos son congruentes. ¿Bien? Solamente el ángulo que se encuentra entre ellos. Si yo tengo en el triángulo estos dos laditos, yo quiero mirar estos dos laditos, el ángulo a determinar si es congruente es el que va justo entre ellos, ¿sí? Y que se forma aquí en toda esta sección de acá. ¿Ya? Por ejemplo, miremos aquí. En este caso, nos están dando las dimensiones, la longitud del lado GE y de FE. ¿Sí ven? Por lo tanto, el ángulo que yo debo conocer es ese ángulo que está entre esos dos lados. Quiere decir que si a mí me dan dos lados y me están pidiendo este ángulo de aquí, ¿será que me sirve? Yo diría que no, profe, por lo que lo están ubicando en la parte de abajo. Exactamente. Ese ángulo que acabo de señalar allí no me serviría porque el ángulo debe cumplir la condición que esté entre los dos lados que me están dando a conocer en el triángulo. ¿Listo? No puede ser otro ángulo cualquiera, sino ese ángulo en específico. Como me están dando la medida de EGE y la medida de EF, entonces el ángulo a conocer debe ser el que esté entre ellos dos. ¿Listo? Bueno. En este caso, el triángulo más grande me está dando pues las medidas IH o HI con JH o HJ, como quieran nombrarlos. ¿Listo? Y miren el ángulo donde está. Está entre ellos dos. Observen que los dos triángulos están en dirección contraria al otro, ¿cierto? Entonces, si esto tiende a provocar algún inconveniente con la determinación si es semejante o no, mi recomendación es que intente redibujar el triángulo que esté en otro sentido. Por ejemplo, si yo quiero dibujar los dos triángulos en el mismo sentido, yo lo que haría es primero determinar en qué sentido quiero los dos. Por ejemplo, voy a voltear el segundo triángulo, el de la derecha, lo voy a voltear de tal manera que me quede en el mismo sentido del triángulo de la izquierda. O sea que sería más o menos así. Y acá, luego aquí, más o menos, y luego aquí. Esto, y luego ubico los lados correspondientes. El ángulo 27 quedaría girado hasta acá. Esta distancia sería 10,5. Y esta distancia, la que está acá, sería 12,5. ¿Sí? Ahí ya lo giré y ya puedo determinar cuál es el lado correspondiente a cuál. H sería este vértice de acá, I sería este de acá y J sería este de acá. ¿Listo? Ahora sí. Observen acá. Los lados correspondientes, ¿cuáles son? Pues HJ es a quién. G o G o GE, exacto. G o GE. ¿Listo? Eso sería entonces 12,5. Mira que estoy utilizando primero el valor del más grande, ¿sí? 12,5 sobre 5. ¿Cuánto le da esa división? 2.5. 2.5, listo. Ahora tenemos la otra razón. ¿Cuál sería? La otra razón sería HI. ¿Es a quién? EJ. Sería la razón. HI es AEF. Reemplazando, sería 10,5 dividido 4,2.
¿Cuánto les da la división? 2,5. 2.5. 2,5. Entonces miren que ya acabamos de determinar que los dos lados correspondientes son proporcionales y además de eso el ángulo es congruente. Miren, ambos miden 27 grados. Entonces aquí se está cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Recuerden que ese ángulo, miren que hasta el nombre me está dando la pista. Miren que ese ángulo debe ser el ángulo que esté comprendido entre los dos laditos. ¿Listo? Profe, y si, por ejemplo, tienen los mismos lados, pero en el ángulo no, entonces no se cumple criterio. No, no puedo aplicarlo. ¿Listo? Porque aquí me dicen y los ángulos correspondientes entre ellos. ¿Listo? Entonces no podría aplicar este criterio. ¿Vale? Listo. Ok, gracias. Y el tercer criterio, que es el criterio ángulo-ángulo, pues aquí ya me están diciendo que necesito. Solamente con conocer dos ángulos correspondientes y que sean congruentes, podemos determinar que los triángulos son semejantes. ¿Ya? Ojo, repito, deben ser los ángulos correspondientes. No puede ser que yo tenga, por ejemplo, un triángulo aquí. A ver, no puede ser que yo tenga aquí este ángulo con este. Esos son correspondientes, ¿cierto? Ajá. Y que acá, en este, yo conozco el de acá y en este de acá. ¿Son correspondientes? No, pues me Ya están no. respondiendo Exactamente. Esto no puede ocurrir. Ya, la condición para utilizar este criterio es que los dos ángulos que yo conozca sean correspondientes. Y además de eso, ¿son qué? Congruentes. ¿Listo? Que midan exactamente lo mismo. Miremos el ejemplo. Aquí está perfectamente claro. Solamente usted observa los dos triángulos, los ubica de la misma manera, o sea, en el mismo sentido. Mira los ángulos, y si estos ángulos miden lo mismo, solamente dos de ellos y que sean correspondientes en la misma posición, ya puede usted decir, uy, ese triángulo es semejante al otro. De una vez. ¿Listo? O sea que esto también es fácil. Eso solamente es de observación. Los dos primeros. Y ahí no podría ser la mitad del ángulo de primero. ¿Cómo así? Que Digamos, si fuera 14,5 es la mitad de 29. ¿Y este mide 29? Porque no son congruentes. La palabra congruente es estrictamente sinónimo de igualdad en geometría. Deben medir estrictamente lo mismo. ¿Listo? Aquí no funciona como los lados. ¿Sí? Si a mí me dijera que los ángulos sean proporcionales, en este caso sí. ¿Listo? Pero como me dice ángulos congruentes, entonces ya no hay posibilidad y debe irse por lo que significa congruente, o sea, igualdad. Deben ser los ángulos exactamente. ¿Listo? señor. Listo. En los dos primeros criterios utilizamos pues la parte de matemática, la parte de las razones, para poder determinar si los lados son proporcionales. En la segunda, como apenas me dan dos lados, entonces los dos lados también deben ser proporcionales y debo utilizar la parte matemática. Miren que aquí, miren que yo aquí cuando estoy explicando esto, lo hice al revés, ¿no? Y no pasó nada. Me dio 2.5, sí, pero si yo lo hago al contrario me va a dar 0,4. Pero mientras estos dos valores, sean cuales sean, me den igual, no pasa nada. ¿Listo? Todo depende del orden en que usted empieza a formar las razones. Y para este criterio, el último es solamente de observación. Usted ubica los ángulos que sean los de la misma posición y que sean iguales, y ya con solamente conocer dos de ellos, ya puedo inferir, deducir y determinar que los dos triángulos son congruentes.
¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de alguno de los criterios? ¿Alguna duda que haya quedado en el aire? Ninguna. No, señor. Bueno, si vamos a la actividad, tengo 2 puntos. En el primer punto se divide en 4 ejercicios. El objetivo ahí es establecer el criterio o determinar el criterio que permite decir si son o no semejantes. ¿Ya? Miren que en ningún triángulo hay medidas. ¿Ya? En ningún triángulo hay medidas. Entonces, pues, ¿qué me ayudaría en ese caso? O sea, no tengo medidas para poder hacer las razones y saber la división y bla, bla, bla. Listo. No pasa absolutamente nada. Miren que para el triángulo, voy a ampliar un poquito la imagen. En el primer triángulo, ¿no creo que se parece mucho al teorema fundamental? Si trazo una línea recta que corte a 2 lados del triángulo y sea paralela al tercero, los lados correspondientes son proporcionales. Quiere decir que no necesito conocer los ángulos. ¿Aquí qué criterio utilizarían? El primero. Ahí está. Lado. ¿Por qué? Porque ya la forma en que está construido el triángulo me ayuda a determinar a partir del teorema fundamental de la proporcionalidad. Profesor, entonces ahí nomás sería como colocar Criterio. el nombre de cada criterio y ya. Cada pareja de triángulos es el que me va a determinar cuál es el que me ayuda a determinar si son semejantes, ¿sí? Porque ya el ejercicio desde el principio ya te lo está diciendo. Los triángulos son semejantes. Miren, ¿sí ven? Ya son semejantes. La pregunta es saber qué criterios utilizaron para decir que son semejantes. Entonces ya saben el primero, ¿no? Lado. Es el primer criterio. Es el primer criterio para el primer ejercicio. Entonces ustedes van a determinar qué criterios se utilizan para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Aquí me dan unas pistas. ¿Listo? Aquí me dan unas pistas. Con estas pistas usted debe determinar lo que necesita. ¿Listo? Observen que el segundo me da ángulos. ¿Cierto? Están volteados. ¿Será que estarán en diferente orden y debo reordenarlos? ¿Qué, profe? No lo escuché. ¿Será que están aquí me dan, o sea, aparentemente me dan ángulos distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué será que puedo hacer? ¿Será que los puedo reorganizar para poder saber si ese ángulo es el que me puede determinar? Sí. Hay algo más o menos así. ¿Y este ángulo entonces cuál sería? ¿Este o este? Entonces, mire que ahí está, ángulo correspondiente. Y como ya desde el principio me están diciendo que los triángulos son semejantes, significa que los lados son proporcionales. O sea que aquí ya puedo ya empezar a determinar cuál de todos los criterios es el que utilizan. ¿Listo? El primer punto está claro. Sí, señor. Van a mirar los triángulos y luego escribir cuál es el criterio que se está utilizando. ¿Listo? Bueno, para la segunda hay 2 partes. La primera es comprobar la semejanza, o sea, si son semejantes. ¿Y cómo podemos comprobar la semejanza? Pues tenemos 3 criterios que nos pueden ayudar. ¿Ya? Y la segunda es calcular el valor de X, pues utilizando todo esto que vimos con el teorema de Tales. O sea que aquí hay que aplicar el teorema de Tales. ¿Listo? Entonces voy a aplicar aquí, por ejemplo, esto. Mire, cuando ustedes vean triángulos así que estén como en diferente sentido, traten de reordenarlos, háganlo aparte, dibújenlo aparte, de tal manera que les quede igual. ¿Listo? Por ejemplo, si yo reordeno el que está bajito, me
quedaría algo como así. ¿No? Este me quedaría el vértice D, me quedaría aquí, el E me quedaría aquí y el C me quedaría aquí. De ese me están dando el valor de C, de E, perdón, que es 120 grados. Y me están dando la distancia de C hasta D, que es 4 centímetros. Y me están dando la distancia, me están preguntando la distancia de E hasta D, que es X. ¿Listo? Ujú. Dame un momentico. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, pero Sí, como si señor. estuviera metido bajo un tarro, no sé. Sí, es que estoy en el salón más grande. No, ya no lo escucho. Yo no lo escucho, se le corta. Ok, ¿y ahora? Sí, ahí sí. Sí, Ahora sí, sí. sí. Listo. Sí, sí, sí. Ok, entonces continúo aquí. Lo que pasa es que le moví aquí, le cambié el micrófono por andar dándole, eh, quitándole aquí el letrero que me apareció porque faltaban 10 minutos. Bueno, entonces continúo aquí. Listo, miremos acá. Primero determinemos si son semejantes los triángulos. ¿Listo? Aquí conozco dos lados y un ángulo. ¿Será que me sirve el criterio lado, ángulo, lado? Yo diría que no porque no está comprendiendo entre la medida que nos están dando, entre los dos Exactamente. lados. Ujú, exactamente. ¿Listo? No es lo mismo, no me serviría porque no me están dando el ángulo comprendido entre los dos lados que me están dando. Muy bien. Esa es la respuesta. O sea que no me sirve el criterio lado, ángulo, lado. ¿Me servirá de pronto el lado, lado, lado? Tampoco. Tampoco porque me falta un tercer lado, ¿cierto? Y el criterio ángulo, ángulo, Ese sí, porque está en los ángulos. Sí, porque son dos de los dos. pero recuerden que los dos ángulos deben ser 2 por cada triángulo. Oh, es verdad. Bueno, como aquí ya me dicen que son semejantes, vamos primero a hallar el valor de x y luego ahí sí comprobamos la semejanza. ¿Listo? Podemos hacer una cosa primero y luego la otra. Bueno, Pues yo haría así. entonces, ¿cómo Tengo unos quedaría? semejantes. Ajá, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedarían las razones? Empezando Recuerden, por el chiquitico sería X sobre 5. x es a 5, ¿correcto? ¿Cómo? 4 es a 8. 8 es a 4. Es a 8. 4 es a 8. Muy bien. 4 es a 8. ¿Listo? Aquí simplemente multiplico en x y resuelvo. ¿Listo? O sea que x es igual a 5 por 4 dividido 20. Dividido 8, perdón. 5 por 4 dividido 8. O sea, 20 sobre 8. ¿Listo? 2.5. 2.5. Entonces, el lado de x es igual a 2.5. ¿Listo? Profe, pero Dime. nos podríamos para hacer la multiplicación sabiendo que 8 y 4 son semejantes, ¿no? Son- Ahí vendría también a ser el otro lado también semejante, ¿no? Al otro, a la X. Exactamente. Entonces, ese es otro. No me lo dicen los criterios, pero sí podemos determinarlo nosotros mismos. Si dos lados son proporcionales, significa que el tercero también. Así no lo conozca. No sé si me hago entender. 5 es proporcional a 2.5. 8 es proporcional a 4. O sea que este es proporcional a este otro. Por lo tanto, puedo comprobar la semejanza a través del criterio lado, lado, lado. ¿Listo? Pero también por el lado ángulo, lado. El lado ángulo lado no, porque pues el ángulo que conozco no está comprendido entre dos lados. Ah, bueno, aunque ya determinando, pues el otro, como aquí no conozco la medida,
simplemente estoy infiriendo, entonces no puedo utilizar tampoco el lado, ángulo, lado. ¿Vale? Ok. Para entonces, ya está respondido el punto 149. Asimismo, de esa manera, realizarían entonces el 151. ¿De acuerdo? El 149 nos lo mandamos entonces. Ok. Sí, mándenlo de todas maneras. ¿Listo? Porque de pronto a mí se me olvida después que lo expliqué aquí.